Eh, bueno, ustedes me informan cuando... Muy buenos días a todos en estos martes de cuidado intensivo organizados por el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Cartagena y con el apoyo en este mes de septiembre del programa de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Antioquia. Y en el día de hoy, gracias a la gentil apoyo y colaboración del doctor Luis Horacio Tortúa, coordinador del programa. Estamos presentando al doctor Diego Castro López, fellow de segundo año de ese programa, y quien nos va a hablar hoy sobre factores predictores de éxito en la actuación de pacientes neurocríticos y presentará un estudio observacional al respecto. Muchas gracias, doctor Castro. Buenos días y somos todo oídos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de parte del programa de la Universidad de Antioquia. Vamos a hacer en esta sesión, vamos a hablar una revisión sobre la extubación en el paciente neurocrítico y hablaremos también en un estudio que se realizó a través de la Universidad de Antioquia, gracias a la idea del doctor Brian Álvarez, que logró pues materializarse durante el transcurso de este año. Este es el programa que les traigo a consideración. Hablaremos sobre una introducción, algunos antecedentes, la revisión de la literatura, expondremos cómo hicimos un estudio, la metodología, cómo hicimos un análisis estadístico, les mostraremos los resultados y hablaremos sobre la discusión, las conclusiones y pues hablaremos respecto a la participación del público. ¿Listo? Entonces, bueno, para empezar, quiero empezar esta charla. Si bien en 1961, cuando muchos hemos hablado de ventilación mecánica, hemos expuesto ya lo que ha pasado en la pandemia del polio, no fue sino hasta 1961 cuando los doctores Henrik y Hennig crearon una unidad de cuidados intensivos exclusivamente para los pacientes con una patología respiratoria del General de Massachusetts y llevaron a cabo, si bien otro tipo de investigaciones, ellos centraron sus investigaciones sobre el destete del ventilador, ¿sí? Aquí arrancan los estudios pues oficiales para el winning ventilatorio y en la siguiente década se empiezan a dar cuenta que la extubación era una decisión empírica basadas sobre todo en observaciones clínicas. ¿Y cuál era la observación clínica que ellos registraban a partir de los diferentes procedimientos médicos? Y era que si el paciente parecía mejorar, se intentaba retirar el tubo. Entonces, a través de este tiempo empezaron a aparecer protocolos de cómo extubar pacientes. Un ejemplo de ello era que los primeros estudios hablaban de que uno debería desconectar del ventilador al paciente más o menos 4 minutos por 30 minutos y cada 30 minutos, perdón, y empezar a revisar qué pasaba con los pacientes y clínicamente, como aún todavía vemos en los scores de extubación, clínicamente revisaban si el paciente se podía extubar o no definitivamente. Finalmente, a través del tiempo y en las últimas 2 décadas, aparece ya en consenso qué es un winning ventilatorio, definido como la disminución gradual del soporte ventilatorio en paciente cuya causa que llevó a falla respiratoria está mejorando. Entonces, la primera definición que tenemos en la revisión de este tema, vemos que empieza a apartarse de lo que corresponde a un paciente neurocrítico. Y después, ¿cierto? Se habla de que esa exubación es exitosa o fallida, dando un punto de corte de 48 horas. Y como lo veremos a través de esa exposición, vamos a ver cómo en el paciente neurocrítico muchos de los estudios, ¿sí? Han tomado puntos de corte diferentes, lo que han hecho que tal vez los resultados hayan variado y no hayan sido pues del todo aceptados en la población eh, médica. ¿Qué es importante para
para hablar en el paciente neurocrítico. Miren, en las unidades de cuidado intensivo se cree que más del 50% de los pacientes están intubados, ¿cierto? De este porcentaje, ¿cierto? De este porcentaje se considera, o los datos están claros, que más o menos el 30% de ese 50% de los pacientes corresponden a un paciente neurocrítico. Cuando vamos a revisar la literatura en las unidades de cuidado dedicadas al cuidado del paciente neurocrítico, aunque no hay un dato pues consensuado, se aproxima que casi todos los pacientes en las unidades de cuidado neurocrítico están intubados. Y a pesar de ser un gran grupo de pacientes que requieren ventilación mecánica, tienen dos particularidades. La primera, que presentan 40% menos intentos de extubación respecto a pacientes con otro tipo de patología. ¿Esto qué lleva? Esto pues obviamente va a llevar a complicaciones en el tiempo, como infecciones asociadas al cuidado de la salud, el aumento del número de traqueostomías realizadas, las estancias prolongadas y todo lo que conlleva pues una estancia prolongada. Y finalmente son pacientes que terminan clasificándose o engrupándose en ese grupo de pacientes de Winning prolongado. Y esta es la primera particularidad del 40% menos, pero estos pacientes tienen otro ítem que es importante y que lo diferencia del resto de pacientes en el cuidado intensivo. El primero es que estos pacientes con una patología neurocrítica no tienen una indicación respiratoria o pulmonar, pues para ser intubados, ¿cierto? La mayoría de las veces se hace por proteger la vía aérea o porque tienen otro tipo de trauma. Y segundo, se desconoce el momento óptimo para la extubación una vez se completan los criterios estándar. ¿Y qué son los criterios estándar? Entonces, cuando uno empieza a revisar la literatura, nos hemos dado cuenta que en el ámbito del cuidado crítico en general, ¿sí? Todavía utilizamos factores clínicos para definir cuáles son los pacientes que pueden empezar en un proceso de weaning ventilatorio y y ser extubados al paciente. En esta revisión clínica, ¿cierto? En esta valoración clínica que hace el profesional, el primer punto que revisa un médico es cómo está su estado de conciencia, ¿cierto? Entonces, esta valoración del estado de conciencia hace que muchos de los pacientes que tal vez puedan ser extubados, entren a un grupo o que van a traqueostomía o que no se hacen un intento de extubación. Cuando se han valorado estos scores basados en la clínica del paciente y en la clínica, principalmente en el estado neurológico, se han dado cuenta que muchos de estos pacientes no son extubados, ¿cierto? En las primeras valoraciones. Pero en el tiempo, como el estado neurológico tal vez no recupere o no recupera al punto en el que el paciente obedezca órdenes complejas, esté orientado, esté muy alerta o alerta, pues, porque no existe el término muy alerta, pero que no esté alerta, hace que estos pacientes se prolonguen en el tiempo las extubaciones esperando un estado neurológico mejor que tal vez por su condición neurocrítica no llegue. Y tenemos un segundo grupo, claro, existen, como lo veremos en un momento, existen estudios de pruebas de respiración espontánea, de pruebas con tubo en T, para extubar a pacientes, ¿cierto? Que nos podrían decir, el paciente tiene condiciones no solo para ser extubado, sino para tolerar estas próximas 48 horas la extubación. Pero ¿cuál es el problema de estos estudios? Como lo hemos visto, y traigo a colación, pues, este estudio del 2019 en el que intentaron comparar la presión soporte versus tubo en T, en el que presentaban un éxito superior al 83% en los pacientes. El problema es que si estas estrategias, no voy a hablar cuál es mejor o no, pero lo que quiero llevarlos a pensar es que es realmente aplicable alguna de estas dos técnicas para el paciente neurocrítico, no,
porque primero, estos estudios excluyen a pacientes con patología neurocrítica y segundo, exigen como uno de sus ítems a valorar que el paciente tenga la capacidad de proteger las vías respiratorias y o el estado neurológico no esté deteriorado. Entonces, partiendo de esos dos puntos en los cuales nos basamos para extubar pacientes, nos quedamos con nuestros pacientes neurocríticos que no cumplen los dos criterios, no cumplen todas las requerimientos que exigen los estudios previos. Partiendo de esto, entonces, existen unos estudios enfocados en el paciente neurocrítico y en el primero que vamos a hablar y en el que vamos a comparar lo que intentamos hacer en la Universidad de Antioquia es este estudio en el que intentan predecir el éxito de la extubación en los pacientes con una lesión cerebral severa, ¿cierto? Este es un estudio multicéntrico, observacional y prospectivo que se realizó en 4 unidades intensivos en 3 centros franceses, en los cuales se incluían más o menos 437 pacientes que tenían que cumplir dos criterios principalmente, un Glasgow por debajo de 2 en el momento de intubación y que tengan estén requiriendo ventilación mecánica mínimo por 48 horas. Y fue un estudio que se realizó entre el 2011 y 2014. Entonces, miren, ¿qué fue lo que intentaron hacer ellos? Ellos hicieron una evaluación clínica estandarizada de 26 variables, ¿cierto? Antes de realizar la extubación. Entre esas variables miraban variables respiratorias, obviamente variables neurológicas, intentando enfocarse en variables neurológicas diferentes al estado de conciencia, variables cardiovasculares y la presencia o no de estridor en el momento de extubarse. ¿Ellos qué hicieron? Entonces, ellos lo que hicieron fue primero un análisis de regresiones logísticas, una regresión logística inicial para intentar definir, vengan, ¿cuáles son los factores que podrían predecirme a mí una extubación exitosa? Y una vez, ¿cierto? Lograron obtener casi 20 variables de cuáles podrían predecirme a mí que el paciente tiene una extubación exitosa, entonces hicieron una regresión logística multivariada con el objetivo de decir que si yo tengo menos de 40 años, para poner un ejemplo, si yo tengo menos de 40 años, no me importa que el paciente tosa o no tosa. Si yo tengo menos de 40 años, yo voy a poder ser un paciente extubado exitosamente. Pero también deben existir algunas variables que juntas me predigan completamente o lo más cercano al 100% la posibilidad de extubar a un paciente. ¿Y qué encontraron ellos? Entonces ellos encontraron 4 cosas. Primero, que aquellos pacientes con edades por debajo de 40 años que tenían la capacidad de seguir visualmente un objeto o lo que disponga el médico para evaluar, que tenga la capacidad de deglutir o que tenga un Glasgow score por encima de 10, eran pacientes que podían ser extubados un poco más seguro. Entonces, en esa regresión logística multivariada, lo primero que hicieron ellos fue calcular los ORs, es decir, qué tanta probabilidad tengo yo de ser extubado exitosamente si tengo alguna de estas variables. Y después, ¿cierto? Una vez realizados estos OR, realizan un score, ¿sí? Realizan un score para aplicarlo en los mismos pacientes en los cuales habían estudiado los diferentes ítems y definirme cuál es el éxito de la extubación. Entonces ellos dicen, miren, si el paciente no cumple con ninguno de estos 4 puntos, la posibilidad del éxito será del 3,7%. En cambio, si el paciente me cumple las cuatro variables, el paciente neurocrítico, ¿cierto? Tiene una posibilidad del éxito del 87% de tener una extubación exitosa, definido para ellos como una extubación exitosa aquellos pacientes que toleraron la extubación por encima de las 48 horas.
Sin embargo, después del 2020, si bien el Visage daba unos ítems, tomaba en cuenta algunas variables neurológicas como la capacidad de deglutir o la capacidad de seguir visualmente, se, hacia el 2018 se plantea un estudio de decir, no, venga, deben existir unas variables sobre todo enfocados en la valoración neurológica diferente al estado neurológico, o sea, diferente a la capacidad de definir cuál es el nivel de Glasgow del paciente, para poder yo, como intensivista, poder definir en qué momento puedo extubar al paciente. Entonces es por esto que después del 2020 aparece el ENIO, que es un estudio prospectivo en el cuidado del paciente neurocrítico enfocado en la extubación. Y este es un estudio diseñado de una forma multicéntrica, observacional, prospectiva, ¿sí? Utilizaron 73 unidades unidades de cuidado intensivo en 18 países y en América se aplicó el estudio en Argentina, en Uruguay, en México, en Canadá y en Estados Unidos. Y hago pues la aclaración de los países porque eh, una vez se apruebe o no el score, podría yo desde un punto epidemiológico decir si este paciente, por lo menos en la población, ya parte siendo un estudio con alguna validez externa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos reclutaron 1.106 pacientes. Primero, hicieron un corte de entrenamiento de 737 pacientes. ¿Qué es este corte de entrenamiento? Hicieron lo mismo que en el grupo del Score Visage. Cogen 737 pacientes. En esos 737 pacientes lo que hacen es que miran cuáles son los factores que podrían predecirme a mí la posibilidad de una extubación exitosa y después, ¿cierto? Después de una regresión logística multivariada, sacan unos ítems y aplican esos ítems a una corte de validación. ¿Cuál fue la corte de validación? Fueron 369 pacientes. ¿Y cuál es la primera diferencia de este estudio con el Visage? Que el ENI International, lo que hizo fue un corte de validación prospectivo. Lo que hizo el Visage fue decir, vengan, ya tengo mis 4 ítems, voy a hacer una valoración bootstrap que es cojo a mis mismos pacientes y les cambio. Si tenían 40 años, ahora les pongo 45, ahora les pongo 50 y les aplico el score. Les aplico el score y empiezo a ver si mi score es adecuado o no. Lo que hizo el ENIO, a diferencia del anterior, es decir, no, ya tengo un estudio prospectivo que me da unos ítems, ahora voy a coger estos ítems y voy a validarlo en una corte. Y ellos los validaron en 369 pacientes. Miren, este es el score final, ¿cierto? En el cual se utiliza, miran primero si el paciente tiene trauma cráneoencefálico o no, la temperatura del paciente, el reflejo nauseoso, la capacidad de deglutir del paciente, la tos, el número de veces que se necesita terapia respiratoria de aspirar al paciente en una hora y dentro del Glasgow, si bien también lo tomaron, definieron aquellos pacientes con un puntaje motor o con la valoración de la parte de motora del Glasgow, definir qué pacientes me podían extubar. Miren, y este es un score que sale después de un subanálisis del estudio porque realmente lo que mostró Elenio es que existían más de 20 variables que usted podía tener en cuenta para extubar a un paciente. Entonces ellos hacen su autocrítica y dicen, bueno, miren, existen muchas variables, tal vez todas estas variables en un ámbito de cuidado intensivo por el número de ítems a valorar, tal vez no va a ser ampliamente aceptada. Y finalmente terminan definiendo este punto de corte. Y definen que aquellos pacientes con un punto de corte por encima de 70 puntos son pacientes que 8 de cada 10 podrían ser extubados exitosamente. Partiendo de estos dos ítems, de estos dos estudios enfocados en el paciente neurocrítico, lo que hicimos en la Universidad de Antioquia fue preguntarnos cuáles son los factores predictores asociados a una extubación exitosa
en el paciente neurocrítico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un estudio observacional retrospectivo de corte transversal en el que utilizamos historias clínicas médicas y de terapia respiratoria, cuyo grupo de profesionales había desarrollado previamente una lista de chequeo para formar una base de datos. ¿Sí? Lo hicimos en dos instituciones que contaban con 22 camas enfocadas al paciente del cuidado neurocrítico y tomamos datos entre el 2021 y 2023, valorando 45 ítems, tanto demográficos, hemodinámicos, respiratorios y neurológicos, tanto en el momento de previo a extubarse o después de extubarse. ¿Y qué era lo que valorábamos? Entonces, dentro de las variables demográficas, valoramos ítems como la edad, el género, el número de pruebas de extubación, los diagnósticos. En variables neurológicas valoramos el RAS, el Glasgow. Nos enfocamos mucho en intentar definir cuál es, si el paciente presentaba reflejo de tos, deglución, si apretaba o no la mano, reflejo nauseoso, si el paciente buscaba o fijaba con la mirada si había sido cooperador o no. En las variables hemodinámicas, pues la presión arterial, la presencia o no de soporte vasoactivo, las arritmias, y en las variables respiratoria, tanto aquellas monitorizadas como aquellas obtenidas a través de los gases arteriales. Y en los índices de extubación utilizamos el RCBI o TOBIN, el test de fuga, intentamos valorar también la cialorrea del paciente. Y es de aclarar que como es un estudio retrospectivo, pero valga la aclaración, no estuvo sujeta a la decisión del médico y el número de pacientes, es decir, Diego, como pudo tener varios intentos de extubación hoy lunes, mañana martes, miércoles, Diego podía corresponder a varios números en la muestra. ¿Y qué hicimos después? Entonces, en el análisis estadístico, si bien es un estudio retrospectivo, intentamos hacer un análisis estadístico con todo el rigor que lo habían intentado hacer los dos grandes estudios que presentamos anteriormente. Primero, hicimos una recolección de datos, luego hicimos una organización de datos donde depuramos en Microsoft Excel la base de datos para finalmente ser trasladada a IBM SPC Statics para su valoración y análisis estadístico. ¿Y cómo hicimos el análisis estadístico? Entonces hicimos unas técnicas descriptivas e inferenciales preservando valores absolutos y porcentajes para variables cualitativas y medianas y rangos para variables cuantitativas. Una vez esto, lo que hicimos fue calcular OR crudos con intervalos de confianza para buscar las variables que se asocian con el éxito de extubación. Y luego hicimos una regresión logística para intentar definir, ¿cierto? Que una variable que yo escoja para extubar a un paciente me daba el resultado por sí sola y no me daba el resultado con la combinación no se miraban afectados por otras. Es decir, lo mismo, si yo tengo 50 años, eso me predecirá que voy a ser extubado exitosamente, independientemente de que tenga reflejo de tos o no tenga reflejo de tos. Y una vez esto, aplicamos un análisis estadístico para intentar buscar el valor de P y definimos aquellas estadísticamente significativas por debajo de 0.05. Posteriormente hicimos un área bajo la curva con la capacidad discriminativa del modelo usando pruebas de Hosmer-Lemon-Show para intentar comparar nuestros resultados con los resultados previos. Dentro de los criterios de inclusión, incluimos pacientes mayores de 18 años que tengan un diagnóstico neurocrítico, que habían sido intubados, pero cuya condición neurocrítica no fue la condición que lo llevó a la intubación. Excluimos, perdón, remitidos a otras instituciones antes de ser extubados, pacientes que fallecieron o requirieron traqueostomía previamente, institucionalizados sin una condición neurocrítica o aquellos pacientes con datos incompletos en la historia clínica o en la base de datos con el objetivo de disminuir el sesgo de información que nos alteren los resultados. ¿Qué logramos encontrar? Lo primero, logramos incluir 180 pacientes. Tras la selección quedaron 146 muestras para ser analizadas
y de estos encontramos que 123 pacientes fueron extubados con éxito. Cuando empezamos a definir qué encontrábamos en los pacientes, encontramos que nuestros pacientes, el 58% de los pacientes, más de la mitad de ellos correspondían a pacientes por debajo de 65 años y cuyo diagnóstico principal era el trauma cráneoencefálico. Esto dado pues que aún los accidentes automovilísticos y lesiones pues personales corresponden a un gran grupo de pacientes que se intervienen en niveles de urgencias y que terminan institucionalizados en las unidades de cuidado intensivo. Lo importante de este estudio es que la epidemiología en los diagnósticos, tanto el trauma craneoencefálico, los accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, corresponden a los tres primeros eslabones en la frecuencia de diagnóstico y son similares a los dos estudios que presentamos previamente. Cuando fuimos a ver inicialmente las variables respiratorias, porque voy a dejar las neurológicas en un momento, nos encontramos que los pacientes tanto extubados como no extubados no presentaban diferencias en sus niveles de saturación, habían tenido niveles similares de FiO2 al momento de ser extubados, ambos tenían presiones arteriales de oxígeno y PAFIs por consecuencia normales. Sin embargo, empezamos a encontrar diferencias en tres puntos. Primero, aquellos pacientes que fueron extubados, ¿sí? Presentaban valores de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio en el 91% de los pacientes que fueron extubados versus el 52% que no fueron extubados, esto con un OR de 0,1 y una P estadísticamente significativa, indicando que esto podía ser un factor protector. Y lo segundo que nos llamó mucho la atención es que la presencia del IRBS fue normal, ¿cierto? Fue menor de 105 en el 97% de los extubados versus el 52% de los no extubados, implicándose en el análisis estadístico que podía ser un factor estadísticamente significativo y protector. Aunque no lo puse ahí, el test de fuga, ¿sí? Que fue uno de los score que valoró el Visage antes de extubar al paciente, también mostró mostraba que no tenía estridor en aquellos pacientes que fueron extubados versus aquellos pacientes que fueron no extubados. Cuando fuimos a comparar lo que más queríamos ver, que eran los ítems neurológicos en los cuales valoramos entre muchos, pero lo que más nos llamó la atención o lo que más queríamos mostrar era que si el paciente cooperaba o no, si tenía un seguimiento visual, si tenía un reflejo de tos y la capacidad de deglutir inicialmente. Entonces, ¿qué encontramos? Que el paciente que fue extubado era mucho más cooperador, casi el 2 veces más en número versus aquel paciente que no se pudo extubar, tenía la capacidad de hacer un seguimiento visual y preservaba mejor el reflejo de tos. Estos tres ítems siendo estadísticamente significativo versus aquellos pacientes que no fueron extubados. ¿Qué no encontramos? Que a diferencia de los estudios previos, la capacidad de deglución no varió significativamente entre aquellos que se extubaron y aquellos que se extubaron. Cuando fuimos a ver el Glasgow, ¿qué encontramos? Que el 50% de nuestros pacientes estaban con un Glasgow por debajo de 12, ¿sí? Y un RAS por debajo de 0. ¿Qué encontramos? Que no hubo diferencias en el momento de extubar entre aquellos pacientes con un Glasgow por debajo de 12 o un Glasgow por encima de 13. No fue un factor determinante en la diferencia significativa en el éxito de la extubación de los pacientes. Lo mismo con RAS negativos, lo que sí nos llamó la atención fue que con RAS más 1, más 2, más 3, eran pacientes que incluso se extubaban menos que aquellos pacientes con RAS con puntajes negativos. ¿Cuál fue
la distribución de los resultados al momento de la extubación. 96 de los 123 pacientes fueron extubados exitosamente y 27 pacientes necesitaron ser reintubados. Cuando analizamos estos datos, como lo dije hace un momento, lo primero que intentamos hacer fue un análisis, una regresión logística simple con el objetivo de identificar una sola variable frente al desenlace del éxito. Y después una regresión logística multivariada para definir que esta variable sigue siendo importante cuando se consideran pues o no se consideran las otras. No voy a mostrar los datos de base porque son muchos, son 45 ítems, tanto en el extubado como en el no extubado, en la suma de los dos, pero lo que sí voy a mostrarles es esta regresión logística bivariada. Cuando hicimos la regresión logística, encontramos que existían 10 datos que nos podrían indicar que estos pacientes que cumplieran algunos de estos 10 datos podían ser extubados exitosamente. ¿Qué encontramos? Que presiones arteriales de oxígeno por encima de 60, PAFI por encima de 200, presión arterial de CO2 normal, el índice de Tobin o el test de fuga podrían ser pues indicadores de una extubación exitosa. Pero como preveíamos una crítica, pues a este tipo de resultado, porque lo que queríamos demostrar era cuáles son los ítems diferentes al Glasgow o diferentes a lo que nos muestran los estudios en el paciente no neurocrítico que podían tener éxito en la extubación. Entonces encontramos eso, miren que el paciente que buscaba o fijaba con la mirada, que preservaba el reflejo de la tos, el reflejo nauseoso, la deglución o apretaba la mano, eran pacientes que podían ser extubados exitosamente. Esto fue en la regresión logística bivariada, ¿cierto? Cuando hicimos la regresión logística multivariada y le dimos un valor estadísticamente significativo por debajo de 0,05, ya encontramos que muchos de estos reflejos que buscábamos enfocarnos en el estado neurológico del paciente, el único que preservó o que continuó siendo importante fue el reflejo de la tos. Y se quedaron con él además valores normales de presión arterial de oxígeno, la presencia del test de fuga y un IDS de por debajo de 105. Todos estos, los 4 ítems, se definen con P por debajo de 0,5 con un índice de confianza del 95% que no atraviesa la unidad, ¿sí? Y que pueden tomarse como ítems para una extubación exitosa. Como lo dije hace un momento, como finalmente intentamos hacer fue hacer un área bajo la curva, ¿sí? Para intentar comparar nuestros estudios, pues con los estudios que expusimos previamente y con los estudios que les voy a mostrar a medida. Esto lo hicimos usando una prueba de Hosmer y Lemoshow, esto con el objetivo de definir la capacidad discriminativa del modelo que habíamos tenido como resultado. ¿Qué mostró la curva? La curva mostró un buen desempeño en la predicción del éxito de la extubación en el paciente neurocrítico, evidenciando una adecuada separación entre aquellos pacientes que lograron extubarse versus aquellos pacientes que no lograron extubarse. El área bajo la curva tuvo un punto de corte del 0,94, que es con un intervalo de confianza que dio en 1, ¿cierto? Lo que le haría perder pues un poco la capacidad discriminativa. Obviamente pues el estudio tiene limitaciones para el análisis de los resultados clínicos como su diseño, su tamaño muestral, un cálculo no a priori de la muestra, hubo pérdida de información, rangos amplios, no se pudo variables cuantitativas continuas tal vez con rangos muy amplios, lo que hizo que los intervalos de confianza sean también amplios, lo que le dé un poco de pérdida al valor de los resultados. Sin embargo, pues es un estudio que nos mostró que existen variables con la evaluación capacidad de predecir un modelo predictivo en el estudio de los pacientes neurocríticos, que se pueden aplicar estos modelos, que podríamos
evaluar factores predictivos, sobre todo basados en los 10 ítems iniciales de la regresión logística binaria para identificar criterios que puedan ser estandarizados en el paciente neurocrítico. Entonces, cuando comparamos este estudio con, con las revisiones, lo primero con el Visage, vemos que nuestros ítems no son los mismos del Visage, pero cuando comparamos el área bajo la curva, como lo vimos, ellos tomaron 4 valores también con un porcentaje del éxito del 87%, el área bajo la curva, y es a lo cual le han dado pues algo de crítica al Visage, es que el área bajo la curva está por debajo del punto 8, ¿cierto? En el estudio en el que creó el modelo está del 0,75, y cuando intentaron hacer la validez interna, este es otro problema, y es que la validez interna la hicieron con los mismos pacientes, cambiando las variables, como les dije en un momento. Si Diego tenía 40 años, ahora le voy a poner 45 y voy a ver qué tasa de éxito tiene. La validez interna incluso tuvo un área bajo la curva aún menor. Y cuando comparamos selenio para las estrategias de extubación en el paciente neurocrítico, vemos que las 20 variables serían muy difíciles de valorar en las unidades de cuidado intensivo por la dificultad en la adherencia al protocolo que se crearía utilizando este estudio, y que el puntaje de 7 puntos, modificado o acortado, como lo quieran llamar, este sí comparte varios estudios, varios ítems, al igual que en nuestro estudio. Y este estudio, pues, del ENEO tiene un poder estadístico importante porque ellos fueron muy juiciosos, y lo que intentaron hacer fue, primero hicieron una curva ROC, como lo vemos arriba, con un área bajo la curva de 0,71%, que lo que me intenta demostrar esta primera curva, la superior a la derecha, es definir la capacidad del score para discriminar correctamente entre pacientes que tendrán éxito o fracaso en la extubación. Luego hicieron un plot de calibración, como lo vemos ahí en los puntos, y tiene una predicción alta por encima del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Esta calibración lo que le intenta decir a la intensivista es que la relación que existe entre el riesgo que yo predigo que va a tener yo como intensivista y el riesgo observado en la realidad es alta, por encima del 60%, lo que invita a utilizar pues el score. Y finalmente hizo un test de probabilidad para definir una curva de decisión si los pacientes se beneficiaban o no, que es el inferior, y a diferencia de las otras curvas que van en ascendente, este va en descendente, porque quiere decir que entre más lo utilice, más beneficio o probabilidad de éxito tendrá el estudio. Finalmente, el INEO, ¿qué dice? Miren, utilizar los 20 ítems para tener un puntaje del 75% me dará un valor predictivo positivo del 100%. Sin embargo, pues la adhesión a este será difícil. Tiene un área bajo la curva por debajo del 0,8, pero lo que nos invita a reflexionar a estos pacientes, estos estudios en el paciente neurocrítico, es decir, que existen la capacidad de poderse desarrollar estudios prospectivos posteriores que demuestren, ¿cierto?, que un score puede ayudar a un médico en la extubación proactiva para disminuir la morbimortalidad asociada a la extubación del éxito. Y ellos dan una conclusión importante, y es que si el paciente no tiene un estado de conciencia alerta ahora, posiblemente no lo tendrá en los días más cercanos, que hará que yo no pueda cambiar mi decisión de extubar hoy lunes frente a una decisión, perdón, hoy martes, a una decisión del viernes. Sin embargo, serían 4 días en los cuales el paciente se me podrá infectar, me podrá tener diferentes complicaciones pues asociadas a la extubación. Existen otros estudios, claro, existen otros estudios que han intentado definir estrategias prospectivas para el manejo de la vía aérea en el paciente de los estudios. Han hecho estudios más pequeños ya hacia este continente, sobre todo en Canadá, estudios prospectivos con
menor número de pacientes con el objetivo de identificar pacientes que diferentes al estado neurológico me podían definir la capacidad de definir qué paciente se me podía extubar. ¿Y qué vemos a través de los estudios? Y si bien es un estudio pequeño, no voy a entrar en los resultados, pero a medida que van saliendo estudios en el paciente neurocrítico, vemos cómo la presencia de tos es un reflejo importante que mantiene persistente en los diferentes estudios, con ORs por encima incluso de 3 y siendo estadísticamente significativo en aquellos pacientes que puedo extubar o no. Finalmente, obviamente también han existido revisiones y metaanálisis. Este es un metaanálisis del 2000, de los últimos 2 años, en el cual incluyeron 21 estudios, ¿cierto? En el que se analizaron 3.274 pacientes, se publicó en el 2023 y es el metaanálisis de los más grandes, por no decir el más grande, es que se incluyó literatura desde los tiempos hasta el 2022 que tenían una lesión cerebral aguda, que habían tenido ventilación mecánica por encima de 24 horas y el reporte de reintubación, como son 21 estudios, y como lo dije al inicio de la exposición, si bien nosotros lo definimos como 48 horas, los estudios en el neurocrítico han tomado, por ejemplo, el Eneo tomó 5 días, el Visage tomó 48 horas, existieron puntos de corte de 72, de 96, entonces ellos hicieron un punto en el metaanálisis, un punto de 72%. ¿Qué encontraron ellos? Que sí existe, aunque existe obviamente estudios que se salen, se salen del estándar o de la campana de Gauss, lo que sí encontramos es que la tasa de fallo en la extubación se encuentra aproximadamente por debajo del 24% de los pacientes. Esto lo demostró primero los estudios más grandes, ¿sí? O los estudios con mayor número de pacientes. Obviamente, dentro de este análisis de los 21 estudios, sí encontraron estudios incluso que tenían fallos en el éxito de la extubación hasta en el 40%, pero eran los estudios pues más pequeños. Mortalidad fue poco lo que habló, han analizado los estudios posteriores, pero aunque tal vez la charla no termine en una conclusión en el que yo pueda ir a aplicar a mi paciente ahora a las 7:30 de la mañana para poder extubar un paciente neurocrítico, porque a esto le falta tela para cortar. Lo que sí podemos demostrar en estos metaanálisis y en los estudios previos que hemos mostrado es que existen factores que definitivamente son protectores. Primero, una edad joven, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo una edad adulta por encima de los 40, 65 años, no hay un punto de corte establecido, el Visage utilizó 40, otros estudios utilizan mayores de 65 años, son pacientes que entre más añosos y entre mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor duración de días de ventilación mecánica, van a ser pacientes que me van a fallar al momento de la extubación. Y 3 ítems que persisten en el tiempo en los 21 estudios para definirme que van a ser pacientes que se beneficiarán de una extubación. Perdón, todos se benefician de una extubación, pero que se beneficiarán de la aplicación de estos ítems para hablar de extubación exitosa y son la presencia de tos, la capacidad de deglutir y la presencia del score de RCBI por debajo de 105. ¿Qué nos dice el estudio también? Necesitamos otros estudios prospectivos ya con estos ítems que nos definen que podrían predecir al paciente, ya no enfocarnos en todos para poder definir cuáles son los que me beneficiarán y luego hacer una regresión logística, sino intentarnos enfocar en estos ítems, sobre todo en estos que podrían definirnos Glasgow, tos, reclusión, RCBI, PAFI, atención, edad y sexo para poder definir qué pacientes podrán tener una extubación exitosa y poder finalmente crear un score que podamos estandarizar en el tiempo. Este año sale un estudio que intenta comparar diferentes variables, tanto el FOR, el NIF, el PEPS
0,1, el pico o flujo Tobin-Visage, para intentar definir cuáles serían el, la variable que yo debería tener en cuenta para extubar un paciente neurocrítico. En este estudio, pues esto es lo que los que investigan esto es lo que intentan no encontrar, pero finalmente es lo que en el tiempo termina encontrándose, y es que el que más valor tiene para extubar a un paciente es el FOUR, ¿sí? Sin embargo, el Visage tuvo una capacidad discriminativa incluso un poco mejor que en su estudio original en 0,71, 0,718. Y eso era lo que tenía para exponerles el día de hoy. No sé si en el grupo tengan alguna Muchísimas pregunta, algo que... gracias. Muchísimas gracias, doctor Castro, por la excelente presentación de un tema que, como bien nos ha mostrado, es 1.5 a 3 o 4 veces más riesgoso el fracaso de extubación en este grupo de pacientes. Y su trabajo, pues, nos enseña grandes lecciones. Creo yo que sí, para el paciente que tengamos a las 7:30 de la mañana con un neurocrítico que querramos extubar. Muchas gracias a usted y al grupo del doctora Tortúa por la eh, apoyo y presentación de este trabajo, y quisiéramos darle la palabra al doctor Brian Álvarez como coordinador de este estudio, si que desea hacer algún comentario antes de dejar los micrófonos abiertos para preguntas o comentarios. Estoy yo. Hola, buenos días. Saludos a todos. No, yo creo que esto es un trabajo que venimos haciendo hace más o menos 3, 5 años, pues entre las dos instituciones donde laboramos, y que cada día estamos más seguros que si, si conocemos el paciente neurocrítico y no lo metemos como la misma bolsita de los otros, las cosas pueden ser diferentes. Creo que estos últimos 2 o 3 artículos que mostró Diego afianzan pues como el conocimiento de que hay que tener variables, ¿cierto? Diferentes a la hora de predecir qué pacientes se pueden estudiar, y que a pesar de que, pues, o por lo menos desde mi parte esperaba que el ENIO pues, nos diera unas respuestas a esto que es el estudio más grande pues, a nivel mundial, ¿cierto? No fue posible, y nos deja claro que el paciente neurocrítico es especial, ¿cierto? Y que hay algo muy, muy importante a la hora de decidir, es que la experiencia y el trabajo en equipo del grupo médico, especialista, no especialista, y como el grupo de terapia respiratoria, es demasiado importante a la hora de elegir quién se va a estudiar. Y sobre todo, pues mi experiencia personal, es que el cuidado posterior de estos pacientes es fundamental, ¿cierto? Porque esto es lo que nos va a decir qué pacientes nos van a fallar. Estos pacientes se pueden estudiar con Glasgow menor de 12 o de 8, ¿cierto? Que es por lo que los intubamos, pero requieren de un cuidado especial, ¿cierto? Y de apoyo, y de salir sobre todo a terapias puentes como no invasiva y ventilación y canal de alto flujo, que Diego no lo mencionó, pero esto en la experiencia que tenemos y en lo que muestran algunos autores también que trabajan mucho en estubación, es lo que ayuda a esos pacientes a que no recaigan en la extubación por su drive respiratorio que está alterado desde la parte neurológica. Y creo que si seguimos trabajando con esto, probablemente en un futuro cercano vamos a tener pues como más claridad, o ya un score que nos pueda predecir de manera muy exacta a quién podemos estudiar. Y de nuevo felicito pues a Diego por su trabajo, estadístico que nos ayudó pues, o que nos está ayudando a desarrollar este tema. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Mm, No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. En el chat de la reunión quedó puesto el link donde está grabada y quedará disponible para revisión por todos esta magnífica conferencia del doctor Castro. No sé si el doctor Brian desea algún comentario adicional. No, no, pues está muy bien.
Gracias. Sí, de pronto preguntarle a Diego algo que dejó insinuado el doctor Álvarez sobre el puente cuando estuvo los pacientes. ¿Usan más no invasiva o cánula alto flujo? ¿Están desarrollando alguna investigación al respecto sobre cuál de las dos herramientas sea mejor? No hemos intentado pues como en el paciente neurocrítico ver cómo le va en el éxito, si con cánula nasal de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. No, realmente eso sí ya va como a la decisión del médico tratante, pero sí en los estudios, ¿cierto? Muchos de los estudios incluso excluyeron a excluyendo. aquellos pacientes que iban a ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo, que para definir si el paciente tenía extubación exitosa o no, los excluyeron en estos estudios. Pero no hicimos una valoración sobre eso nosotros. Buenos días, Diego. Muchas Gracias. gracias por tu excelente conferencia. Lo que le quería preguntar es porque no vi que ustedes en el estudio tuvieran en cuenta la ubicación o el tipo de lesión que el paciente tuviera para intentar, sobre todo basando la pregunta en los trabajos que han demostrado que los pacientes con lesiones infratentoriales, pues los parámetros de si tenían compromiso de tallo o no, o si tenían un Glasgow por encima de 7 al momento de la extubación, podrían tener una tasa de éxito mucho mayor en comparación con los pacientes que tenían este tipo de compromiso, pero no vi en el trabajo que tuvieran en cuenta características de ese tipo. Muchas gracias. Melquis, te respondo a eso. Mira, Eh, sí, eso en la mayoría de estudios no están tan divididos y tan, porque es difícil, porque ese número de pacientes, pues obtener un trabajo con ese número de pacientes es difícil porque es pequeño, ¿cierto? Lo que nosotros sí, pues en la otra institución donde trabajo, que es solamente de pacientes neurocríticos, y tenemos, y lo que estamos tratando de depurar, cuál de las dos estrategias de, de trata puente es efectiva y nosotros en lo personal estamos haciendo las dos. Las primeras 24 horas los pacientes salen a ciclos 4x4 de cánula nasal y de ventilación mecánica no invasiva para ayudar pues a prever esto. Y lo que venimos también desarrollando es esperando a los pacientes, que es algo que mucha gente pues no entiende, es a que se desinflame ese cerebro, ¿cierto? Porque esas extubaciones tempranas y la pérdida de los reflejos de tallo en las primeras semanas es lo que hace que los pacientes estuven. Entonces, pues, en el neurológico nosotros tenemos la experiencia de estudiar pacientes en fosa posterior y lo hacemos de manera segura con una tasa pues, o una incidencia de falla muy bajita, incluso menor a esto. Los esperamos hasta después de las 7, 14 días sin un aumento en el número de neumonías asociadas pues, a la ventilación mecánica. Hay que lograr esto, yo creo. Esto es una cosa que los que trabajamos en neurocrítico y entendemos esto, si esperamos los pacientes, es posible estudiarlos así como se estudian los pacientes de fosa anterior. Lo que pasa es algo que no está tan discriminado o tan claro en la literatura, pero creo que sí es posible y vamos a intentar pues el próximo año, apenas terminemos de recoger este grupo de pacientes, mostrar estas dos preguntas que ustedes nos hicieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Londoño colocó una pregunta en el chat sobre si tienen una lista de chequeo y si utilizaron pieza en T u otro modo para la extubación. Y, En la y si los institución pacientes se con POE hace mayor de prueba de 105 fueron respiración intubados. espontánea, doctor. Se hace prueba de respiración espontánea. Eh, el grupo de terapia respiratoria, ellos hacen como tienen ítems predefinidos para, no para definir la extubación, pero que sí ellos en sus escalas valoran. Muchos de esos datos fue los que se tomaron. Otros aportados por el doctor Bryan y finalmente una revisión de la historia clínica que
hizo la creación de los 47 ítems. A partir de los datos de la primera regresión logística de los 10 ítems, intentamos pues crear en un futuro, como lo dijo el doctor, Profesor Jonathan, solo valorar estos 10. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentario? muy buenos días. Mi nombre es Melqui Buenos días, doctor Huelvas. Huelmas. Muchas gracias al doctor Diego, al doctor Brian por sus eh, tan interesantes aportes. Tengo una pregunta. ¿Qué incidencia ha tenido el delirio en estos pacientes y qué causa o sea, como causa de fracaso? Además, ¿qué recomendaciones harían para anticiparnos y evitar la causa del fracaso en la extubación en cuanto al delirio en su trabajo? No, mira, no fue un ítem valorado delirium como tal en el post-extubado, entonces no podría darte ahí una respuesta. Gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Le renovamos los agradecimientos al doctor Atertúa, al doctor Álvarez y al doctor Castro por habernos apoyado en